Hoy es marzo 28 y estamos recordando el Domingo de Ramos. Y como cada año, hacemos un alto en nuestras actividades, en nuestra agenda, para recordar y reflexionar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Y no podemos decir que haya un ángulo mayor o mejor, pero algo de lo maravilloso de la historia de todo el universo es que en la cruz ocurrió un intercambio divino y humano. Jesús tomó nuestro lugar, todas las consecuencias de nuestros pecados e iniquidades se fueron, es decir, se trasladaron, se le transfirieron a Jesús, y al mismo tiempo nosotros recibimos el perdón, la justicia del Hijo de Dios y muchas, muchas bendiciones más, que es el motivo de esta conversación. En otras palabras, el mal que nosotros debíamos recibir por nuestro pecado cayó sobre Jesús. Y al mismo tiempo el bien que Jesús debió recibir porque Él vivió sin pecar, el Padre Celestial nos los dio a nosotros. Por eso, si tú crees en Jesucristo y crees que Él es tu Salvador, esto fue una acción que sucede por la gracia de Dios y fue para que recibieras todas las riquezas de su gloria. El paquete de bendiciones de la salvación es muy grande. Por eso en esta hora yo quiero traer tu atención a algunas de estas bendiciones concretas que son parte de la realidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Y voy a empezar por hablar de dos de estas bendiciones. Una, recibimos perdón, y la segunda es que nosotros recibimos sanidad. Por eso los primeros dos aspectos de este intercambio que ocurrió en la cruz se revelan en un pasaje que vamos a leer en este momento, un pasaje bíblico que está en Isaías 53. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y noten eso que está ahí en rojo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, tiempo pasado, nosotros fuimos ya curados. En estas líneas, dos verdades se encuentran entretejidas. Una que aplica al plano espiritual y la otra al plano físico. En el ámbito espiritual, Jesús recibió el castigo que nosotros debimos haber recibido por nuestros pecados y transgresiones e iniquidades. Son muchas palabras, pero tristemente todas expresan lo mismo. Transgresión es ir más allá de los derechos que tiene una persona. Y cuando hablamos de iniquidades, maldades, pecado, prevaricación, pero no solo no fuimos castigados, sino que además recibimos el regalo inmerecido de la paz de Dios. Fíjense cómo lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 5. Aquí está hablando de que nosotros fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Por eso utiliza la palabra justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el plano físico, Jesús fue perforado, fue horadado con nuestras enfermedades y dolores, y nosotros ahí en la cruz recibimos salud. Sus heridas, de alguna manera podríamos decir que son la medicina que cura lo incurable de nuestros males. Eso que los médicos y la ciencia no pueden, Jesucristo lo puede. Por su llaga, nosotros recibimos sanidad. Y esta verdad es tan importante que Jesús y Pedro compartieron esta verdad con la gente. Jesús, cuando habló de esto, lo aplicó a su persona y citó el origen de la profecía. Y lo leemos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra él echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Ninguno salió de esa reunión si llegó sano, si llegó enfermo, salió de ahí sano.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y esto se escribió muchos años antes de Jesús. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó, se fijan, todo está en tiempo pasado, ya llevó nuestras dolencias. Decía que Pedro y Jesús hablaron de esto. Por su parte, el testimonio de Pedro, en cuanto tiene que ver con la sanidad de vino por la salud de su suegra, que sabemos que la Escritura no narra, y seguramente también fue la experiencia propia de Pedro, aunque no está escrito como tal en la Escritura. Vamos a leer 1 Pedro 2:24, que tiene en esencia el mismo mensaje de lo que estamos comentando, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y vuelve a citar Isaías 53:5, que dice, por cuya herida fuisteis sanados. El intercambio que ocurre en la cruz y de que habla Isaías 53 se resume en esto, que Jesús fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados y recompensados. Jesús fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Esta es la clase de intercambio que sucede en la cruz. Y por eso no me cansaré de decir que es la voluntad de Dios que estemos sanos y que muramos sanos. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y si tú te preguntas por qué algunos seguimos achacosos, no tengo la respuesta. Pero yo creo lo que dice la Escritura, que es la voluntad de Dios que seamos sanos. Déjame hablarte de un tercer beneficio que ocurre ahí en la cruz, y es que nosotros recibimos rectitud. Leyendo en Isaías 53, vamos a ver este texto. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Esta palabra expiación, este es el acto que da satisfacción y reparación por un crimen que se cometió. Esa es la definición de expiación. Y al mismo tiempo está cancelando la responsabilidad contraída. Y lo que este texto está afirmando, que el Padre Celestial hizo del alma de Jesús una ofrenda por nuestro pecado. Lo que tú y yo no pudimos pagar, Jesús lo pagó. ¿Cómo? Haciéndose él mismo ofrenda. Y para comprender un poquito mejor, es necesario recordar la ley de Moisés en lo que tiene que ver con las ofrendas que se debían pagar por el pecado. Lo que voy a comentar, yo sé que tú lo conoces. La persona que pecaba necesitaba llevar ante el sacerdote una ofrenda viva y limpia, como podría ser una oveja, una cabra, incluso un toro. Después debía confesar el pecado sobre la ofrenda, y el sacerdote, de una manera simbólica, transfería el pecado confesado de la persona al animal. Después se sacrificaba el animal y de esta manera se pagaba por el pecado que se transfirió. Fue Dios el que diseñó ese sistema de sacrificios. Y no porque Dios fuera un Dios sanguinario, sino que lo que Dios quiere era para con su pueblo instruirlo para que los pudiera llevar de la mano al sacrificio suficiente de Cristo. Cuando ellos escucharon a los profetas y cuando ellos vieron a Jesús en la cruz, ellos pudieron entender entonces todo este sistema complicado de ofrendas y sacrificios y pudieron identificar esa ofrenda que se hacía por los pecados. Por eso en la cruz el pecado de toda la humanidad se transfirió al Hijo de Dios. Y el resultado del sacrificio del Mesías se describe en este pasaje hermoso de Isaías 53, versículo 12 que vamos a leer. Por tanto, yo le daré parte. Se nos fue el texto. Gracias. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
con su muerte sustituta y su ofrenda de sacrificio, Jesús se hizo expiación y satisfacción por el pecado de toda la humanidad. Pablo declara también en sus cartas acerca de este intercambio en la cruz y dice que fue ahí donde nosotros recibimos la rectitud perfecta de Jesús. Si vemos ahora 2 Corintios 5:21, escribe Pablo a la iglesia diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, fuésemos hechos rectos de Dios en él. Hoy nos enseñaba Fidel sobre este asunto de la justicia y la rectitud de Jesucristo. Y esa rectitud que el hombre pudiera alcanzar con su esfuerzo no compara nunca con la rectitud de Jesús. Y por eso nosotros tenemos que recordar que Jesús no conoció pecado. Y tan distante como está el cielo de la tierra, así de distante está la rectitud de Dios de la nuestra. No tiene punto de comparación. Y al mismo tiempo, la justicia de Dios nosotros la recibimos a consecuencia de creer en Jesucristo. ¿Se fijan? Esta serie de intercambios. Por eso este tercer aspecto del intercambio divino y humano se resume en una frase: Jesús se hizo pecado con nuestra pecaminosidad para que nosotros nos hiciéramos rectos con su rectitud y su justicia. Y pasamos al cuarto aspecto. Nosotros allí en la cruz recibimos vida. Este aspecto de intercambio igual sucede en la cruz y se desprende de lo mismo que acabamos de ver, porque la Biblia enseña que la última consecuencia del pecado es la muerte. Vamos a leer Ezequiel 18. Con toda claridad dice: la persona que peca, muere. Y este es el mismo pensamiento que después escribe Santiago en su carta. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, y concupiscencia no es una enfermedad digestiva, se refiere a los malos deseos, es la concupiscencia. Entonces, los malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando Jesús se identificó con nuestro pecado, era inevitable que experimentara la muerte. Por eso el autor de la carta a los Hebreos confirma que Jesús sufrió la separación con el Padre. Fue temporal, escasas 3 horas. Y por eso para mí no hay mejor definición de muerte que esta: estar separados del Padre Celestial. Porque lo podemos leer aquí en Hebreos 2:9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Qué hermoso, qué profundo es esto. La muerte de Jesús fue inevitable, porque Él tomó sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad. Y como Él llevó nuestro pecado y los pecados de toda la humanidad, entonces Jesús murió por todos nosotros. Gracias a que Jesús aceptó ser nuestro sacrificio sustituto, Él ahora se ofrece como un regalo de la vida en la presencia del Padre. Leímos: la paga del pecado es muerte. Nosotros nacimos con una naturaleza pecadora. Además, nosotros pecamos y pecamos mucho. Y por haber pecado, entonces nosotros merecemos la pena de muerte. Pero en ese momento, cuando el juez estaba por darnos la condena, aparece Jesús y dice: yo que nunca he pecado, me cambio, soy ahora esa ofrenda sustituta por cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo. Y Pablo establece también de manera paralela estas dos alternativas que leemos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte.
Esta es la primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Este es el castigo que nosotros merecíamos o merecemos. Y viene la segunda parte. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Esta es una recompensa inmerecida que nosotros tenemos, como dice este pasaje, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este cuarto aspecto del intercambio divino se podría resumir en una frase. Jesús murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir su vida. Esto es lo que estamos celebrando en estos días de Semana Santa, la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Y déjame entonces hablarte del quinto beneficio que nosotros tenemos en la cruz, y es que nosotros recibimos abundancia. Cuando Pablo estaba ministrando a la iglesia de Corinto, él trató con otro aspecto de este intercambio que ocurrió en la cruz. Vamos a leer 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es el lenguaje de la Reina Valera. Es importante leer este texto así porque las palabras están puestas como deben estar puestas. Y aquí el intercambio es claro, de pobres a ricos. Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y abre los ojos porque esta es otra verdad eterna. Tú podrías decir, pero ¿cuándo fue que Jesús se hizo pobre? Bueno, déjame decirte que no fue durante su ministerio terrenal, porque aunque no llevaba mucho dinero consigo, nunca le faltó nada para él ni para sus discípulos. No se te olvide que Judas era el tesorero. ¿Para qué quieres un tesorero? Para que cuide el tesoro. Había un grupo de mujeres en especial que reforzaban y respaldaban el ministerio de Jesús de manera económica. Así que Jesús no vivió pobre en nuestro sentido de pobreza. Incluso de manera habitual Jesús ayudaba a la economía de los pobres. Tenemos que reconocer que los métodos de Jesús para obtener recursos financieros no eran muy convencionales. Pero el dinero es el dinero. Tiene el mismo valor si se saca de la boca de un pez, como lo hizo Jesús, o si lo sacas del banco. Esos métodos que Jesús empleó para proveer alimento también eran muy poco comunes. Dime una cosa, la persona que puede invitar a 5,000 personas a comer, con todo y sus esposas y sus hijos, no se le puede llamar un hombre pobre. Jesús no tenía, y es lo que dice la Biblia, ni siquiera una almohada donde descansar, pero nunca le faltó lo necesario para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y sobre todo siempre tuvo abundancia para dar y compartir. La cartera de Jesús jamás estuvo vacía. Te digo, ¿quién tiene la cartera vacía? Los que no dan. Los que están secos de corazón, que se les ha olvidado la enseñanza de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Para Moisés, por el otro lado, ese sentido de pobreza absoluta se daba cuando había 4 elementos, cuando había hambre, sed, desnudez y luego agrega y la falta de todas las cosas. Por eso digo que la pobreza de Jesús no fue durante su ministerio terrenal, fue en la cruz donde Jesús se hizo pobre por nosotros. Y lo leemos en los evangelios, cómo se narra que Jesús tuvo hambre, no comió nada, cuando menos en las últimas 24 horas de su vida. Jesús tuvo sed, él mismo lo declaró. A Jesús lo colgaron desnudo. Los soldados le quitaron toda su ropa. Y en el madero Jesús careció de todas las cosas de acuerdo con el código de Moisés. Y después de morir, como tú te acuerdas, lo cubrieron con prendas de vestir que no eran suyas
y también le prestaron una tumba para sepultarlo. En una palabra, en la cruz, Jesús soportó la pobreza absoluta para que nosotros siempre tuviéramos abundancia de las riquezas de Dios. Y Pablo expresó que el propósito más alto de la riqueza es poderla compartir. Y otra vez, si tú en este momento lo estás pasando difícil económicamente, examina tu corazón. ¿No será que tienes una mano que se acorta para dar? Mira como Pablo lo dice en 2 Corintios 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Otra de las versiones lee, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Según nuestra abundancia, nosotros vemos cómo está nuestro corazón. Ahora, Jesús veía la riqueza de otra manera. Yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, nunca vamos a tener una enorme cantidad de dinero en el banco. Esa es mi propia opinión. Sin embargo, Dios lo que nos dice es que siempre vamos a tener día a día lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Eso sí. Y algo más nos dará el Señor para poder compartir con otras personas. Hechos 20:35, en la segunda parte de este pasaje, dice, debe recordar las palabras del Señor Jesús que acabo de citar. Hay más bendición, hay más dicha en dar que en recibir. Dios nos provee para que nosotros proveamos a los demás. Este es parte del propósito y este es el quinto aspecto del intercambio divino. Jesús soportó, llevó nuestra pobreza para que nosotros compartamos su abundancia. Y llegamos a dos expresiones más de este intercambio en la cruz. Recibimos gloria y recibimos aceptación. La sexta y el séptimo elemento que aquí tenemos. Estos tienen que ver con aspectos emocionales del sufrimiento. La iniquidad y la maldad del hombre afecta nuestra alma, como tú seguramente ya lo observaste en tu propia vida. Dos de las heridas más crueles que podemos experimentar son la vergüenza y el rechazo. Y Jesús también las llevó en la cruz. Y la vergüenza varía en intensidad porque puede ir de una pena ligera a una autoestima pobre que hace que la persona se aparte de los demás y también se aparte de Dios. Hoy en día en nuestra sociedad abundan los abusos sexuales y otras ofensas que ocurren contra los infantes, y estas dejan cicatrices de vergüenza en las personas, y no solamente en niños, en jóvenes, en adultos. Y estas heridas de vergüenza solo pueden sanar por la intervención de la gracia y el amor de Dios. Por eso el autor a los Hebreos afirma lo siguiente en Hebreos 12:2. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, fíjense bien, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. La ejecución romana de cruz era la peor vergüenza reservada para los maleantes. Hay algo que yo siento profundamente en mi corazón cada vez que comparto de Cristo. Y pienso en esto. A Jesucristo lo desnudaron por completo. Eso que tú ves en el arte o en las expresiones artísticas, en pinturas, en esculturas, son representaciones, artísticas. Pero la Biblia dice con claridad que lo desnudaron. Lo exponían para ridiculizarlo y para alimentar el morbo de la gente. Por eso lo crucificaron en un cruce de caminos, para que más personas lo vieran. Y esta fue la clase de vergüenza que el Hijo de Dios soportó mientras él cargaba el madero. Y por la vergüenza que Jesús llevó, Dios ahora nos va a dar su gloria eterna a todos nosotros
que tenemos la confianza en Él. Vamos a leer aquí un pasaje nuevamente de Hebreos que está en dos versiones. Dios habla hoy, lo dice de una manera muy hermosa, muy sentida. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Y la versión que quizás estamos más acostumbrados a escuchar, la Reina Valera dice, porque convenía aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esa vergüenza que Jesús soportó en la cruz abrió el camino para que todos los que confiamos en Él seamos libres de nuestra propia vergüenza. Yo estoy seguro que hay capítulos de tu vida que aún el día de hoy te siguen provocando vergüenza. Y Jesús dice, yo ya llevé tu vergüenza, ya no la lleves tú. Y hay otra herida que quizá es todavía más mortal que la vergüenza, y ese es el rechazo. Regularmente este mal brota de las heridas causadas por otras personas. A veces la causan los padres que abandonan, que desatienden a sus propios hijos. Un bebé no deseado pudiera llevar esa marca de rechazo en su alma desde el día que nace hasta el día que lo entierran. El rechazo también puede ser activo, puede ser agresivo y abierto, o también puede ser oculto detrás de esa falta de amor o falta de aceptación y de desinterés. ¿Qué es un matrimonio roto? Es una expresión de rechazo. Uno al otro le está diciendo, no te soporto. Y desde tiempos bíblicos se conoce cómo tiene efectos devastadores este cáncer del rechazo. Isaías 54 lo dice con mucha claridad. Pues el Señor te llama para que libres de tu dolor, para que te liberes de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada. Está hablando aquí del repudio, del rechazo, porque eran términos usados para el divorcio. Esa joven abandonada por su marido, dice el Señor. Y ahora quizá entiendas por qué Dios abomina la separación. La sanidad para las heridas de cualquier clase de rechazo se encuentran en las palabras de Jesús en la cruz. Mateo 27 dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, es esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Por primera vez en la historia de la humanidad, el Hijo de Dios clamó y su Padre no le respondió. Jesús se identificó tanto con la iniquidad del hombre que Dios, que es 3 veces santo, rechazó a su propio Hijo. El Padre Celestial le dio la espalda a su Hijo por espacio de 3 horas. Y debemos tener presente que Jesús no murió a consecuencia de las heridas que le infligieron. Los soldados romanos no le quitaron la vida, Él la entregó. Y te voy a decir lo que yo creo, ¿por qué Jesús entregó su espíritu? Porque su corazón se partió en 1000 pedazos al experimentar el rechazo del Padre. Nosotros leemos a continuación en Mateo 27, que una vez que sucede esto, dice la Escritura, he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta es una figura que está implicando que se abrió un camino para que el pecador arrepentido pudiera disfrutar de amistad con Dios, que es 3 veces santo. El rechazo que recibió Jesús abrió el camino para que Dios nos aceptara como sus hijos.
Por eso, ¿cuál de estos beneficios es mayor? Yo no lo sé. Cada uno de ellos va sumando y sumando. Por eso Pablo lo expresa cuando escribe a los Efesios y habla de la adopción. En amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Nos aceptó Dios por Jesucristo. Por eso, el rechazo que experimentó Jesús hizo posible que el Padre nos aceptara. Por eso, hoy más que nunca, estamos necesitando del remedio de Dios para curar la vergüenza y el rechazo. Los dos aspectos del intercambio divino que tratan con esta área emocional, que se resumen en esto. Jesús llevó nuestra vergüenza para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Y Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos ser aceptados por el Padre Celestial. Y llegamos al último de los beneficios. Recibimos bendición. Mencioné a lo largo de la reflexión algunos que yo le llamo aspectos del tesoro de la salvación que tenemos en Cristo. Y quiero cerrar esta plática señalando un aspecto más del intercambio divino y humano que ocurrió allí en la cruz, y lo leemos en Gálatas, capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito ahí en Deuteronomio 21, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La ley que Dios le dio a Moisés declara maldición a la persona que muere colgada en un madero. Pero ahí también descubrimos el reverso de esta moneda horrorosa, que esa es la bendición de Dios. Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiésemos entrar en la bendición con mayúscula. Si tú leyeras o recordaras ahí en Deuteronomio 28, 29, Moisés escribe las bendiciones que son el producto de la obediencia a Dios y también una serie horrorosa de maldiciones que vienen a consecuencia de haber roto o violado la ley. Y la lista de maldiciones es extensa, pero quizás se resume en la siguiente categoría de males: humillación, infertilidad e improductividad, enfermedad mental, física, emocional, rompimiento de las relaciones matrimoniales y familiares, pobreza, derrota, opresión, fracaso, ira de Dios y la muerte. Todas ellas una maldición. Por eso, para que medianamente nosotros podamos entender el horror de la maldición que cayó sobre Jesús, trata de imaginar a Jesús colgado en la cruz de madera, y ahí Jesús fue rechazado por su propia gente, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por 10 de los 11 apóstoles que quedaban. Quedó suspendido y desnudo entre la tierra y el cielo hasta que entregó su espíritu. Su cuerpo brutalmente golpeado y herido. Cargó en su alma todo el peso del pecado y de la culpa de la humanidad. La tierra lo rechazó. El cielo guardó silencio en su clamor. Mientras que a la luz del sol se fue apagando, la oscuridad fue cubriendo hasta oscurecerlo todo. Y de lo más negro de la oscuridad salió el grito con todas sus fuerzas, el himno del triunfo de Jesús en la cruz, con las palabras que Jesús dijo: consumado es. Todo se ha cumplido. En griego, esta frase de todo se ha cumplido en realidad es una sola palabra. Y es como si dijéramos: la obra de Cristo en la cruz está completamente completa, o está perfectamente perfecta.
Jesús tomó y cargó sobre sus hombros cada consecuencia derivada del pecado y de la rebeldía de toda la humanidad. Jesús agotó y recibió cada maldición porque tú y yo, para que tú y yo nosotros ya no violáramos la ley. ¿Sabes por qué Jesús hizo todo esto? Para que tú y yo pudiéramos recibir cada bendición que Él ganó por su obediencia perfecta. Y yo necesito terminar esta conversación entre tú y yo haciéndote una pregunta. Hoy Jesús está frente a ti en esta transmisión y te está diciendo, te ofrezco el tesoro de la cruz. Todas estas bendiciones están para ti. ¿Las quieres? Porque si tú las quieres es muy sencillo como tú las puedes recibir. Lo único que tienes que hacer es creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él hizo todo esto por ti. Y si tú lo crees, en esta hora, tú lo puedes recibir y puedes disfrutar tu vida de aquí en adelante. Y dejarás de ser una persona pobre para ser una persona rica en estas bendiciones de Dios. Y si tú quieres recibirlas, quieres ser dueño de este tesoro, te invito a que hagas una oración sencilla conmigo y repitas estas palabras que yo te voy a decir. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viniste aquí a la tierra, que naciste de una mujer virgen, que viviste durante 3 años y medio, que comiste, que fuiste otro humano, pero perfectamente divino, que nunca pecaste, y gracias a tu rectitud y a tu justicia, si yo creo, como en esta hora lo estoy haciendo, entonces tú me darás el tesoro de la cruz. Y yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.